en qué consistió el libro de horas de la reina Isabel la Católica, y cuando pueda ya más adelante hablaré en sí de la figura de Isabel la Católica. En una de las diapositivas hablé de Isabel la Católica dentro del movimiento feminista, pero ya en otra diapositiva me centraré principalmente en lo que realizó como monarca o reina de la Corona de Castilla. Esta diapositiva la voy a dividir en 6 puntos. Primero voy a hablar del contexto histórico, los libros de horas, definición, origen y evolución, el libro de horas de Isabel la Católica y su historia, y las características codicológicas, pues ya sea como serían las características externas e internas de este tipo de libros que se produjeron durante el periodo medieval. El contenido, que es lo que lleva dentro, y por último unas conclusiones sobre cómo se llevó a cabo este tipo de libros de horas durante todo el periodo medieval, y más de Isabel la Católica. Esa conclusión más o menos en general de cómo se entienden estos libros. El contexto histórico. Los acontecimientos más importantes que se produjeron durante el reinado de Isabel la Católica junto a su marido Fernando el Católico fue la guerra civil entre Juana la Beltraneja, la hija de Enrique IV de Castilla, e Isabel de Castilla, su tía. Esa guerra duró desde el año 1474 al 1479 con la victoria de Isabel de Trastámara. Es decir también que Fernando el Católico por esas fechas ya se había convertido en monarca de la Corona de Aragón. En el periodo de ambos monarcas católicos se conquistó el reino nazarí de Granada y se descubrió América, y también se produjo la expulsión de los judíos. Todo ello en el año 1492. El cardenal Cisneros va a ser, o fue, mejor explicado, una de las principales figuras del periodo bajo medieval y la Edad Moderna. Fue el máximo confidente y valedor de la reina Isabel de Trastámara, y además Cisneros fundó en 1499 la Universidad de Alcalá, que fue lo que daría lugar a que este lugar o ciudad se convirtiera en una de las pioneras del humanismo. La Universidad de Alcalá pues fue la primera universidad humanista y universal. ¿De qué fueron los libros de horas? ¿O cómo se constituyeron? Un fenómeno artístico de doble signo. Eran o fueron pictóricos y de coleccionismo. El elemento representativo de los libros de horas eran religiosos, culturales, de Occidente del periodo bajo medieval. Y la expresión era a María, porque el culto de aquella época, y sobre todo el periodo medieval, que viene del cristianismo, en el que la figura es María, todo lo que está relacionado con la religión, también lo de Jesús, y prácticamente era el tipo de cultura que había. Lo que pasa es que surgió en el siglo XIII el Salterio libro, siendo al final reemplazado en el siglo XIV por el libro de horas. El Salterio libro era anteriormente ese libro que surgió durante la plena Edad Media o principios, como diríamos ya, de la Baja Edad Media. Entonces, el Salterio libro fue decayendo para que el libro de horas lo sustituyera. Y la plenitud del libro de horas va a ser todo el siglo XV,
y parte o principios del siglo XVI. El libro de horas apareció en Francia y con ello se va a extender por todo el centro de Europa y también por las Islas Británicas. Y se va a incorporar también en el sur de Europa, pero mucho más tardíamente. El libro de horas fue elitista. Era pues quien lo usaba al final y lo poseía era la gente pudiente, es decir, los nobles, los monarcas. Y claro, a mediados ya del siglo XV llegó una gran producción de libros de horas, llegando ya a las clases que eran menos elitistas, pero al principio eran la gran mayoría de los libros iban solo a las élites. Esto es como el pergamino, el papel. El pergamino era el papel bastante caro, a diferencia de el papel. Pues el pergamino en su momento llegaba a ciertas clases de la élite. Poco a poco, pues como casi todo, el papel al final fue sustituyéndolo y el libro de oro al principio era solo la clase de la élite y con ello a mediados ya del siglo XV llegó a personas menos elitistas. Los libros de horas. Los libros de horas gozaron de mayor libertad textual y muchos ejemplares que se encontraron en nuestro país se han conservado tachaduras, enmiendas del Santo Oficio, en el que eliminaban fragmentos de herejías o supersticiones. El fin del libro de horas se produjo a finales ya del siglo XVI, bien entrada la Edad Moderna, y no está relacionado con la invención de la imprenta, pero sí que como pasó con algunos materiales, la imprenta puede influir en que los libros de horas, al ser de las clases elitistas, poco a poco se fuera utilizando menos o en desuso y con ello su desaparición. El fin del libro de horas, que fue en su momento un objeto de moda, de uso religioso, y hay que decir que dos hechos importantes son los que van a marcar el fin de los libros de horas. Por un lado, la reforma litúrgica del Concilio de Trento y también el final del coleccionismo. La predicción de los libros de horas durante varios siglos continuó conservándose en numerosos ejemplares. Y con ello comenzamos en qué consistió el libro de horas de la reina Isabel la Católica. Isabel I, el libro de horas de Isabel la Católica fue la joya más preciosa de la biblioteca del palacio y una de las obras maestras de la bibliografía universal. Fue un libro de producción artística exquisita que tenía 72 miniaturas a página entera y 24 más pequeñas que correspondían al calendario. Cada imagen está adornada por un conjunto de orlas floras, a modo de decoración que se envolvía en la zona retratada. Existen conjuntos florales que decoran páginas enteras que estaban compuestos solo por textos, para con ello enriquecer o que el libro de horas fuese enriquecido como un ejemplar en el que había, aparte de texto, aparte de imágenes, de texto, para que vieran que la gente tenía interés por la escritura. La producción de las miniaturas que se encuentran en el libro de horas de Isabel la Católica correspondió al holandés Guillaume Breland y su taller. El arte de las pinturas de los libros de horas es estilo flamenco y lo que representa este libro de horas es las escenas, atención al detalle y pintura decorativa. Es, como diríamos, algo en el que el autor Guillaume Breland fue muy perfeccionista sobre el libro de horas.
La fecha de creación en el tercer cuarto del siglo XV, en torno al año 1480, por Guillem Roland, que justo el autor del libro de horas de Isabel la Católica murió en ese mismo año. Las miniaturas a página entera están dispuestas en el verso de cada folio y la presentación no sigue un orden cronológico, es decir, dentro de cada serie. Al final es como se escribe una cosa, a lo mejor eso no tiene que ver con la esa, no hilan más o menos. Y en el que al final lo que te mezclan son diversos temas, de modo arbitrario. Pues te habla de una cosa en una página, en otra de otra, explicándolo de esta manera, no hilan las páginas del libro de horas de la reina. Características codicológicas de los libros de horas, tanto internas como externas, las voy a ir enumerando y voy a centrarme en el libro de horas de la monarca Isabel I de Castilla. Todas las páginas contienen como mínimo la decoración de sus bordes u orlas, con rica variedad de flores, plantas, aves, insectos y mariposas. En el libro de horas de Isabel, o de la reina Isabel, está en cuero incrustado y se encuentra en la portada. 40 páginas iluminadas a página completa. 10 miniaturas a media página. Todas las páginas iluminadas. Y 24 hojas del calendario con medallones, iluminados en cada hoja con las tareas propias de cada mes. Son, en total, el libro 558 páginas con un total de 279 folios. El formato del libro de horas de la reina Isabel, la católica, 152 por 225 milímetros, con tapas de 173 por 235 por 48 milímetros. Lo noveno, 980 copias numeradas y certificadas. Y libro de estudio y comentarios por la doctora Liv de Kissel, que es de la Universidad de Gent, en Bélgica. El contenido principal de los libros de horas más utilizados fueron los evangelios apócrifos de la Natividad y los apócrifos asuncionistas. A partir de este momento voy a explicar 4 escenas que representaron dentro del libro de horas de la reina Isabel y que son la Virgen María en el templo, el tema de la anunciación, la adoración a los Reyes Magos y la coronación de María. 4 escenas que están dentro del libro de horas de la reina Isabel de Castilla. Primera imagen del libro de horas de Isabel la Católica. Es la imagen de la Virgen María en el templo. El cuadro que está en el lado izquierdo, lo que explica es cómo la Virgen va pasando primero por su infancia en el templo. La forma de representación del templo es del estilo de la época. Y lo que vemos en el centro es la imagen de la Virgen María que aparece, pero que al final no corresponde con el año en el cual la vemos. Aunque diríamos que la Virgen María está llegando a su madurez o poco a poco va a ir pasando por el templo para llegar a convertirse en virgen. La segunda imagen dentro del libro de horas es la escena de la Anunciación. Esta obra o esta imagen se desarrolla dentro del interior de un edificio. Y como María ya ha pasado la infancia, vuelve a casa de sus padres. Y es como ese paso de la infancia a poco la juventud o madurez, como diríamos. La siguiente imagen dentro del libro de horas es la adoración de los Reyes Magos. En ninguna de las fuentes dicen que los Reyes Magos vengan de Oriente. No se sabe bien ni el número exacto, ni las edades,
Dicen, o hay una hipótesis en la cual podrían venir de Israel 12 y en Occidente 3. Y se establecen pues el oro, el incienso y el mirro, principales eh, metales, o más que metales serían características de la Iglesia católica o del cristianismo. La última imagen del libro de horas es la coronación de María. Es muy popular en el arte cristiano que haya una gran relación entre las fuentes apócrifas y las canónicas. Bueno, el tema está relacionado con la dominación y asunción al cielo. Y lo vemos ahí en la imagen de la izquierda. La devoción popular de María continúa o empezó a partir del siglo I, pero cuanto mayor crecimiento tuvo la imagen de María fue a partir del siglo V. Y la coronación se está realizando por 3 personas, en la cual vemos en la imagen con la paloma y que sería al final la Trinidad de todo esto. Esto también tiene relación con una diapositiva que subí sobre la evolución de la Virgen María a lo largo del periodo antiguo hasta el arte paleocristiano, en el cual María empezó a ser considerada una de las grandes figuras dentro del cristianismo y de la religión como figura importante, y además muchos la consideraban como reina madre de todos los cielos, o aparte de que fue la hija de, o la madre, mejor dicho, de Jesús. Y bueno, poco más podríamos decir. Para finalizar, vamos a llevar a cabo una serie de conclusiones. Primero, de todo ello, hay una gran transformación dentro de la sociedad y el pensamiento en torno a la Baja Edad Media. Comentar que en el año 1320 hasta hacia adelante, hasta 1348 y 1352, se produjo la pandemia de la peste bubónica, la mayor pandemia y crisis sanitaria de todos los tiempos. Y eso dio lugar a que en el siglo XVI se conociera como un nuevo periodo, el Renacimiento. Todos los libros de horas, como he explicado anteriormente, perdurarán o van o perduraron hasta el siglo XVI, todo el siglo XVI, incluso más o menos finales del siglo XVI. El libro de horas de Isabel la Católica fue el más importante del territorio español. El tema de la presentación de la Virgen, hay pocos datos históricos y bíblicos, pero tuvo gran popularidad entre el periodo que se llevó a cabo. Y el tema de la Anunciación no es un episodio de la vida de María, es, como diríamos, el punto de partida del cristianismo. La adoración de los Reyes Magos, pues, como diríamos, no se sabe ni la procedencia de dónde vienen, algunos creen que de Oriente, según el libro de horas no se sabe ni su aspecto, ni la condición de los Reyes Magos. Y la coronación de María es aumentar esa dignidad de María y que fuera la principal mujer como la mujer referente del resto de mujeres que había en esa época. Claro, la Virgen María o María en sí fue coronada por un ángel y después eso es lo que provocó la Trinidad. Vale. Finalizando esto, decir que si os gusta esta vídeos de diapositivas, darle a like, suscribiros
y saludos a todos. Así que, adiós.